te di. Listo, ya estoy grabando. Muchas gracias. Ok. Te agradezco que me la hagas y después tú me la mandas para yo ponerla en el aula virtual de local. Gracias. Ok, de todas maneras, nosotros todas las clases las colgamos colgamos en YouTube, profe. Ah, ok. Bueno, ya me explicarás, pues. ¿Sí? Pero dame tu nombre para yo tener aquí y saber dirigirme a ti. Juan Almeida. Juan Almeida. Ok, Juan, gracias. Okay. Juan Almeida, grabación. Ok, chévere. Bueno, atención entonces. Yo no les he puesto todavía en el aula virtual nuestro programa y nuestro plan de estudios. Lo estoy haciendo. Lo que pasa es que toda esta semana he estado y estoy en un curso que nos está dando la Escuela de Educación para saber manejar mejor estas tecnologías, ¿sí? Y dar mejor las clases. Entonces, bueno, pues entre esta y la próxima semana, que son los días que el ITER nos ha dado, yo les pondré en el aula el plan de clase y el programa. Ok, entonces, como no tienen todavía ese plan de clase, para hoy en la primera clase se encontrarían con un título que se llama Conceptos Principales. Y los conceptos principales de nuestra materia son los siguientes. 1, fe. 2, razón. Voy a poner la cámara. 1, fe. 2, razón. 3, conocimiento. 4, ciencia. 5, filosofía. Y 6, experiencia. ¿Sí? Todas estas palabras no son nuevas para nosotros, en absoluto. Claro que, como ocurre con cualquier palabra, tienen muchos significados, ¿sí? Entonces, simplemente están puestos ahí para recordar un poco, como dice el título de la materia, yo por un lado tengo eso que se llama fe, que es un fenómeno muy amplio, y tengo por otro lado ese otro concepto que se llama razón, que también es un concepto muy amplio, y ya lo van a ver en las tareas que les voy a pedir, ¿sí? Pues ahora, entre ambos, colocamos la palabra relación. También es una palabra que conoce todo el mundo. Entonces, por un lado tengo fe, por otro ciencia, y en medio tengo unas relaciones. Hablando un poco en general, ¿sí? Ya nosotros vivimos en el siglo XXI y ustedes van a vivir todo el siglo XXI por delante, porque yo soy del siglo XX más que del XXI y me va a morir. Entonces, ¿saben qué? Pues que ya hemos recorrido 20 siglos yo y ustedes 21, después de que una cosa que se llama, ojo, fe cristiana, fe, porque antes de que hubiera fe cristiana había fe judía, fe pagana, muchas fes. El hombre siempre ha tenido alguna fe. Ok, entonces, son 2000 y pico de años. En 2000 y pico de años, ustedes lo saben muy bien porque estudian otras materias, por ejemplo, historia de la Iglesia. ¿Qué sucede? Pues que aunque se ha mantenido siempre y se mantiene ese concepto de fe, incluso hablando de fe cristiana, pues hay elementos de esa fe que en un momento algunos elementos están como calladitos. Después se ponen de moda, luego se les quita la moda. Igual que pasa con otras tantas cosas de la vida humana, ¿no? Pues bien, ustedes viven en el siglo XXI. Ya veremos en las tareas, ¿sí? Ya veremos en las tareas qué características más propias tiene esta fe en la fe cristiana, cuidado, en el siglo XXI. También tenemos la palabra ciencia, que significa en pocas palabras conocimiento, saber. Ya hablaremos también de esta palabra. Y entonces ocurre lo mismo con la fe. Es muy vieja la palabra. Los hombres siempre han tenido saberes y conocimientos, pero nunca han tenido los mismos conocimientos. Poco a poco se van consiguiendo. Unos se descubren en un momento, otros tienen que esperar. Hay todavía muchas cosas que no sabemos y por las cuales preguntamos. En pocas palabras, también a la ciencia le ocurre, al concepto de ciencia le ocurre lo que al concepto de fe, que tiene una historia, tiene una historia. Ok, pues bien, fíjense, vamos a empezar ya a practicar ciertas cosas, ¿sí? Yo voy a coger estas palabras, fe, que es como creer, ciencia, que es conocer y saber, ¿sí? Y las vamos a convertir en un verbo. Entonces, voy a empezar por Félix, Félix Isasis. ¿Me estás oyendo, Félix? Sí, profesor. Ok, ¿sí?
Cuando estudiamos filosofía, hay 3 verbos que son muy importantes. Hay muchos verbos, sí, pero hay 3 que son muy importantes. Uno, el verbo ser, ser. Yo soy, tú eres, él es. El verbo conocer. Yo conozco, tú conoces, él conoce, ¿sí? Y el verbo haber, como existir, ¿sí? Esos 3 verbos son muy importantes. Entonces, Félix, vamos a convertir la fe en la palabra creencia. También a veces la palabra fe es sinónimo de creencia, a veces, no siempre, ¿sí? Y vamos a usar el verbo creer. Félix, contéstame esta pregunta, usted que estudió bachillerato. Verbo creer, presente de indicativo del verbo creer. Dígamelo. Yo empiezo y usted sigue. Yo creo. Siga, Félix. Abra su micrófono. ¿Tú crees, profesor? Vosotros, Siga. nosotros creemos, vosotros creéis. Siga. Yo creo, tú crees, vosotros, él cree, vosotros creemos, tú crees, nosotros creemos. Un poco de orden. Primero el singular. Primera, segunda, Yo tercera creo, persona. yo Tú, creo, yo él, creo, tú crees, nosotros, él cree, nosotros, nosotros creemos, vosotros, vosotros ¿ah? Vosotros y creéis, ellos. creen. Ok, bien. Lo único que en América, en vez de decir vosotros, más bien se dice ustedes creen. Muy bien. Ustedes creen, exactamente. Perfecto, Félix. La hermana Indira, abra por favor su micrófono. Hermana Indira. La hermana Indira como que no me oye. Sí me oye. Dígame, profe. Ah, sí me oye, sí me oye. Sí me oye. Bueno, también tenemos el Digo, aquí verbo estoy. conocer. El verbo conocer, hermana Indira. ¿Sí? Vamos a empezar. Presente de indicativo del verbo conocer. Yo conozco. Siga. Del hermana. Ok. Yo conozco. Tú. Lo que pasa es que no se oye entrecortado, yo no lo oigo Ah, no bien. me oye bien. Yo lo hago perfecto. Tranquila, tranquila entonces. Vamos con Kevin. Kevin. Ay, 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 ay. yo conozco, tú Kevin. conoces, él o ella Siga. conoce, Muy bien. nosotros conocemos, ellos conocen, Epa, ustedes conocen y ellos, ellas ustedes conocen. conocen. Muy bien. Ese es el presente indicativo del verbo conocer. Hay otro verbo que es importante, que es el verbo haber. Haber, que se escribe con H y con B de Bolívar, con B de burro. Significa 2 cosas. O tener o existir. ¿Sí? Normalmente lo conjugamos como existencia. Vamos a ver con Kevin. ¿Me estás oyendo, Kevin? Dígalo, profe. Venga, presente de indicativo del verbo haber. Arráncate. Ay, yo me acuerdo. ¿No te acuerdas? El A, ¿No? Ah, tú tú has, has. eh, nosotros hemos, Ajá, ajá. ya, tipo, dígalo Yo te ayudo. con los otros Empecemos otra vez. pronombres. Por la primera persona. Primero el singular. Yo, tú, él. ¿Yo qué? Tú, yo Yo. Muy yo bien. he, Tú, tú has, él, él ha, nosotros, ella, nosotros, ajá, nosotros hemos, nosotros. vosotros habéis, Ah, ah. Ustedes han, y ellos, ellas. han. Ok, bien, 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 bien. Pues por ahí va a ir una tareita que les voy a poner. Quietos ahora porque son las 8:15. Y ustedes saben que yo les dije que en nuestra primera sesión tenemos que tener abierta. ¿Qué es lo que tenemos que tener abierta? Contesten. Yo les Encíclica, puse en M7 en la bandeja de entrada. Les mandé encíclica cosas. Fides Terratio. Ajá, y la tienen abierta. Sí, profe. ¿Sí la tienen abierta? Coño, yo no puedo minimizar la reunión. Ah, bueno, sí, sí, como que voy a poder. Yo Sí, la sí. voy a abrir, vayan abriéndola. Ay, Dios mío. Listo, profe.
Listo. ¿Quién me dijo que la tiene abierta? Bueno, entonces, si la tiene abierta, hemos dicho que hoy vamos a ver la introducción. Es tan amable y se arranca a leerla. Ok, con gusto. Dele, pues, gracias. Introducción, conócete a ti mismo. Tanto en Oriente como en Occidente, es posible distinguir un camino que a lo largo de los siglos ha llevado a la humanidad a encontrarse progresivamente con la verdad y a confortarse con ella. Es un camino que se ha desarrollado, no podría ser de otro modo. Dentro del horizonte de la autoconciencia personal, el hombre cuanto más conoce la realidad y el mundo, y más se conoce a sí mismo en su unicidad, le resulta más urgente el interrogante sobre el sentido de las cosas y sobre su propia existencia. Todo lo que se presenta como objeto de nuestro conocimiento se convierte por ello en parte de nuestra vida. La exhortación "Conócete a ti mismo" estaba esculpida sobre el dintel del templo de Delfos para testimoniar una verdad fundamental que debe ser asumida como la regla mínima por todo hombre deseoso de distinguirse en medio de toda la creación, calificándose como hombre precisamente en cuanto Muy bien, conocedor punto de y sí aparte, mismo. siga. Por los demás, una simple mirada a la historia antigua muestra con claridad cómo en distintas partes de la Tierra, marcadas por culturas diferentes, brotan al mismo tiempo las preguntas de fondo que caracterizan el recorrido de la existencia humana. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué hay después de esta vida? Estas mismas preguntas las encontramos en los escritos sagrados de Israel, pero aparecen también en las Vedas y en las Avesta. Las encontramos en los escritos de Confucio, el Leo Tse, y en la predicación de los Tirthankara y de Buda. Asimismo, se encuentran en los poemas de Homero y en las tragedias de Euríspides y Sófocles, así como en los tratados filosóficos de Platón y Aristóteles. Son preguntas que tienen su origen común en la necesidad de sentido que desde siempre acudía al corazón del hombre. El corazón del hombre. De la respuesta que se dé a tales preguntas, en efecto, depende la orientación que se dé a la existencia. Muy ¿Prosigo? bien. Como pueden ver, en muchas otras culturas, siempre el hombre se ha hecho esas preguntas que acabamos de ver. Perfecto. Siguiente, punto 2. La Iglesia. Adelante. ¿Se cayó la conexión? No. La Iglesia no es ajena, ni puede serlo, a este camino de búsqueda, desde que en el misterio pascual ha recibido como el don la verdad última sobre la vida del hombre. Se ha hecho peregrina por los caminos del mundo para anunciar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Entre los diversos servicios de la Iglesia, ha de ofrecer a la humanidad, hay uno del cual es responsable de un modo muy particular, la diaconía de la verdad. ¿Qué significa diaconía? Profesor, hay unos estudiantes en sala de espera que los acepte, por favor. Ah, ok, voy, gracias. Voy para allá. Gracias, siga con la lectura. Okay. Por una parte, esta misión hace a la comunidad creyente partícipe del esfuerzo común que la humanidad lleva a cabo para alcanzar la verdad. Y por otra, la obliga a responsabilizarse del anuncio de las certezas adquiridas, incluso desde la conciencia de que toda verdad alcanzada es solo una etapa hacia aquella verdad total que se manifiesta en la revelación última de Dios. Ahora vemos en un espejo en enigma, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Primera de Corintios 13:12. Se van a cumplir los 40 minutos, dice aquí. Siga. Prosigo. Okay. Siga. El hombre tiene muchos medios para progresar en el conocimiento de la verdad, de modo que puede hacer cada vez más humana la propia existencia.
Entre estos destaca la filosofía, que contribuye directamente a formular la pregunta sobre el sentido de la vida y a trazar la respuesta. Esta, en efecto, se configura como una de las tareas más nobles de la humanidad. El término filosofía, según la etimología griega, significa amor a la sabiduría. De hecho, la filosofía nació y se desarrolló desde el momento en que el hombre empezó a interrogarse sobre el porqué de las cosas y su finalidad. De modos y formas diversas, muestra que el deseo de verdad pertenece a la naturaleza misma del hombre. El interrogarse sobre el porqué de las cosas es inherente a su razón, aunque las respuestas que se han ido dando se enmarcan en un horizonte que pone en evidencia la complementariedad de las diferentes culturas en las que vive el hombre. Adelante. La gran incidencia que la filosofía ha tenido en la formación y en el desarrollo de las culturas en Occidente no debe hacernos olvidar el influjo que ha ejercido en los modos de concebir la existencia, también en Oriente. En efecto, cada pueblo posee una sabiduría originaria y autóctona que, como auténtica riqueza de las culturas, tiende a expresarse y a madurar incluso de formas puramente filosóficas, que es verdad, lo demuestra el hecho de que una forma básica del saber filosófico, presente hasta nuestros días, es verificable incluso en los postulados en los que se inspiran las diversas legislaciones nacionales e internacionales para regular la vida social. Cuarto, de todos modos, se ha de destacar que detrás de cada término se esconden significados diversos. Por tanto, es necesaria una explicación preliminar, movido por el deseo de descubrir la verdad última sobre la existencia. El hombre trata de adquirir los conocimientos universales que le permiten comprender mejor y progresar en la realización de sí mismo. Los conocimientos fundamentales derivan del asombro suscitado en él por la contemplación de la creación. El ser humano se sorprende al descubrirse inmerso en el mundo, en relación con sus semejantes con los cuales comparte el destino. De aquí arranca el camino que lo llevará al descubrimiento de horizontes de conocimientos siempre nuevos. Sin el asombro, el hombre caería en la repetitividad. Poco a poco sería incapaz de vivir una existencia verdaderamente personal. Adelante. La capacidad especulativa, que es propia de la inteligencia humana, lleva a elaborar a través de la actividad filosófica una forma de pensamiento riguroso y construir así, con la coherencia lógica de las afirmaciones y el carácter orgánico de los contenidos, un saber sistemático. Gracias a este proceso, en diferentes contextos culturales y en diversas épocas, se han alcanzado resultados que han llevado a la elaboración de verdaderos sistemas de pensamiento. Históricamente, esto ha provocado a menudo la tentación de identificar una sola corriente con todo el pensamiento filosófico. Pero es evidente que en estos casos entra en juego una cierta soberbia filosófica que pretende erigir la propia perspectiva incompleta en lectura universal. En realidad, todo sistema filosófico, aun con respeto siempre de su integridad, sin instrumentalizaciones, debe reconocer la prioridad del pensar filosófico, en el cual tiene su origen y al cual debe servir de formas coherentes. Ok. Y ya lee el último párrafo, pues. Okay. Bueno. En este sentido, es posible reconocer, a pesar del cambio de los tiempos y de los progresos del saber, un núcleo de conocimientos filosóficos cuya presencia es constante en la historia del pensamiento. Piénsense, por ejemplo, en los principios de no contradicción, de finalidad, de casualidad. Causalidad. De causalidad, como también en la concepción de la persona como sujeto libre e inteligente y en su capacidad de conocer a Dios. La verdad y el bien, piénsese además en algunas formas morales fundamentales que son comúnmente aceptadas. Estos y otros temas indican que, prescindiendo de las corrientes de pensamiento, existe un conjunto de conocimientos en los cuales
es posible reconocer una especie de patrimonio espiritual de la humanidad. Es como si nos encontrásemos ante una filosofía implícita, por la cual cada uno cree conocer estos principios, aunque de forma genérica y no refleja estos conocimientos. Y no refleja. Precisamente porque son compartidos en ciertos modos por todos. Deberían ser como un punto de referencia para las diversas escuelas filosóficas. Cuando la razón logra instruir y formular los principios primeros y universales del ser y sacar correctamente de ellos conclusiones coherentes de orden lógico y... Perdón. No, me perdí ahora. De orden lógico y deontológico. Ok, ya va. Entonces, De orden. Ya estamos terminando la lectura por hoy. Ok, de orden lógico y deontológico. Entonces, puede considerarse una razón recta o, como la llamaban los antiguos, ortos logos, recta ratio. Muy bien, hasta ahí, quietos hasta ahí. Y más adelante en la tarea que les voy a mandar al grupo, que hoy se lo voy a mandar, pues vamos a usar ese texto para ir comprendiendo lo mejor poco a poco. Ok. Ya nos van quedando, por delante tenemos solamente ya en sala de espera a ver quién está. Santiago, vamos a ver para que entre Santiago. Con Santiago ya somos 20, pero todavía faltan 10, no sé qué habrá pasado por ahí. Ok, entonces ya digo, en la tarea que le voy a mandar hoy al primer grupo, yo los voy a dividir en 2 grandes grupos, ¿sí? Ahí vamos a aprovechar más para conocer elementos de esta lectura que hasta hoy hemos hecho. Hemos llegado hasta el punto 4, yo he hecho una marca en el punto 5 para que sigamos el próximo día y curiosamente cuando ustedes tengan el programa van a ver que el último tema de todo el programa, la última sesión se titula Encíclica Fides et Ratio, ¿sí? Me ha parecido mucho mejor que la vayamos leyendo poco a poco y no usar un solo día de un trancazo porque en un día no la vamos a poder atender en una clase, pero así la vamos a ir viendo poco a poco y van a ver que va a ser como un hilo conductor, ¿sí? Que va a tener relación con los distintos temas que aquí se van a presentar. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahora? Bueno, entonces, voy a hacer un resumen de lo que he dicho hasta aquí. Nuestra clase de hoy es solamente para comentar un poco los conceptos principales que vamos a manejar, que son fe, también creencia, razón, conocimiento, ciencia, filosofía y también experiencia. Eso es lo primero que hemos dicho. Después, en segundo lugar, pues hemos leído 4 puntos de esta encíclica que se titula La fe y la razón. Prácticamente es el título de nuestra materia, relación, fe y razón. Quitando la palabra relación, pues ya hemos comenzado a leerla. Y lo hacemos porque van a ir apareciendo de manera genérica, pero van a aparecer todos los temas que nosotros vamos a presentar y que ustedes verán en el programa de esta materia cuando se lo coloque. Y ya he venido insistiendo en que van a hacer una semana, un grupo hará una tarea y el otro grupo no. Y después al revés, ¿sí? Y así tienen más tiempo. Menos de un minuto. Va a cortar en cualquier momento la... Ok, bueno, pues por eso estoy haciendo un resumen. Si se corta, no se preocupen, ¿sí? Porque estaba haciendo un resumen de lo que hemos dicho hasta ahora y para indicar que en la tarea que les va a comentar al grupo que le toca, ahí va a estar muy bien explicado qué es lo que tienen que hacer unos una semana y los otros otra. Ok, perfecto. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? Juan, estuvo grabándolo todo, ¿verdad? Sí, profesor. Sí. Profe, disculpe, ¿no se puede volver a abrir otra sesión? Sí, por poder se puede, pero fíjate, no, son las 8:32, ¿sí? A mí me costaría poco, bueno, pedirle a cualquiera de ustedes que lo haga,